Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Soy Manuel y estoy aquí con mi buena amiga Bella. Hoy tenemos un tema muy interesante para todos ustedes que están aprendiendo español. Hola, soy Bella y les doy la bienvenida a Wow Spoken Spanish. Manuel, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Bella, vamos a hablar de algo que todos los estudiantes de español sienten. Es una pregunta que escucho todo el tiempo. ¿Por qué puedo entender español lento, pero cuando escucho conversaciones reales, no entiendo nada? Es verdad, esa es una frustración muy común. Yo recuerdo cuando estaba aprendiendo inglés, tenía exactamente el mismo problema. ¿Ustedes, queridos oyentes, también sienten esto? Déjenos un comentario si les pasa. Entonces, Bella, déjame contarte lo que me pasó la semana pasada. Fui al supermercado aquí en el barrio. ¿Al supermercado? Cuenta, ¿qué pasó? Pues resulta que estaba buscando tomates. Llegué a la sección de verduras y había dos señoras hablando. Yo pensé, perfecto, voy a practicar mi escucha. ¿Y qué pasó? ¿Las entendiste? ¡Para nada! Estaban hablando tan rápido que yo solo escuchaba ruido. Era como, bla, 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 bla. No entendí ni una sola palabra completa. Eso es muy normal, Manuel. Y seguro que tú, querido oyente, también has vivido esta situación, ¿verdad? Cuéntanos en los comentarios. Pero lo curioso es que yo practico todos los días con videos lentos de español. Los entiendo perfectamente. Puedo repetir las frases. Puedo entender cada palabra. Claro, porque cuando el español es lento y claro, nuestro cerebro tiene tiempo de procesar cada sonido. Exacto. Entonces me pregunté, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanta diferencia? Es una excelente pregunta. Y la respuesta tiene varias partes. ¿Quieren saber la primera razón? ¿Oyentes? Sí, Bella, cuéntanos. Yo también quiero entender esto mejor. La primera razón es muy simple, la velocidad. Cuando hablamos español lento para estudiantes, hablamos a 50 o 60 palabras por minuto. Ajá. ¿Y cuando hablamos normalmente? Cuando hablamos normalmente, los nativos hablamos entre 150 y 200 palabras por minuto. Es más del triple. ¡Wow! No sabía que era tanta diferencia. Es como comparar caminar con correr muy rápido. Exactamente. Tu cerebro necesita procesar 3 veces más información en el mismo tiempo. Es mucho más difícil. Entonces, no es que yo sea malo para el español, es que simplemente es mucho más rápido. Correcto. Y hay algo más importante, oyentes. ¿Saben qué pasa cuando los nativos hablamos rápido? Déjame adivinar. ¿No pronunciamos todas las palabras completas? Exacto, Manuel. Muy bien. Cuando hablamos rápido, comemos letras, unimos palabras y cambiamos. ¿Puedes darme un ejemplo? Porque esto suena muy interesante. Claro, por ejemplo, si yo digo lentamente para allá, son dos palabras separadas. Pa, allá. Sí, eso lo entiendo perfecto. Pero cuando hablo normalmente digo para allá. Todo junto. Las dos palabras se vuelven una sola. Es verdad. Ahora que lo dices, yo también hago eso cuando hablo español rápido. Y eso es solo un ejemplo. Hay muchos más. ¿Quieren que les demos más ejemplos, oyentes? Déjenos un comentario si quieren aprender más sobre esto. Sí, Bella, dame más ejemplos. Esto es fascinante. Otro ejemplo, para acá. Cuando hablamos rápido decimos para acá. Pa' acá. Sí, lo he escuchado. Nunca me había dado cuenta de que era para acá. Exacto. O también, voy a ir. Cuando hablamos rápido, va a ir o incluso voy a ir. Entonces, el problema no es mi oído. El problema es que las palabras cambian cuando la gente habla rápido. Exactamente. Y hay otra razón más. Esta es muy importante para todos los que nos escuchan. Dime, ¿cuál es? Cuando estudias con audio lento, generalmente el vocabulario es limitado.
Usamos las mismas palabras básicas una y otra vez. Ah, sí. Yo noto eso. Siempre escucho. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me gusta? ¿Quiero? Voy a. Exacto. Pero en conversaciones reales, la gente usa muchísimo más vocabulario. Usan expresiones locales, palabras coloquiales, frases hechas. Como cuando las señoras en el supermercado estaban hablando. Seguro usaban palabras que yo nunca había estudiado. Muy probable. Y además, en conversaciones reales, la gente habla de muchos temas diferentes al mismo tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? Pues sí, imagínate. En una conversación real, dos amigas pueden estar hablando de sus hijos, luego de una receta, luego de un programa de televisión, todo en 5 minutos. Es verdad. En los videos de estudio siempre hay un solo tema. Por ejemplo, un video sobre ir al restaurante. Y solo hablan de eso. Exacto, Manuel. Y ahí está otra clave importante. Oyentes, ¿notan la diferencia? En los materiales de estudio todo está organizado y claro, en la vida real todo es más caótico. Entonces, Bella, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Porque no podemos quedarnos escuchando solo español lento para siempre. Claro que no, tenemos que hacer una transición. Y tengo algunos consejos muy buenos para todos ustedes que nos escuchan. Perfecto. Yo también los necesito. Dame el primer consejo. El primer consejo es, aumenta la velocidad gradualmente. No saltes de español súper lento a conversaciones normales de golpe. ¿Cómo hago eso? Bueno, muchas plataformas de video te permiten cambiar la velocidad. Empieza con velocidad normal, que es 1.0, luego prueba 1.25, después 1.5. Ah, entonces voy aumentando poquito a poco. Exacto. Tu cerebro necesita tiempo para adaptarse, no puedes forzarlo. Es como hacer ejercicio. No puedes correr un maratón si nunca has corrido. Tiene mucho sentido. ¿Cuál es el segundo consejo? El segundo consejo es escucha contenido con contexto visual. Por ejemplo, series de televisión o películas, ¿Por qué con imágenes? porque las imágenes te ayudan a entender lo que está pasando, aunque no entiendas todas las palabras. Tu cerebro usa las pistas visuales para completar la información. Es como un apoyo extra para mi cerebro. Exactamente. Y oyentes, ¿ustedes ya ven series en español? ¿Cuál es su serie favorita? Déjenos saber en los comentarios. Yo tengo una pregunta, Bella. ¿Debo usar subtítulos? Buena pregunta. Mi recomendación es, usa subtítulos en español, no en tu idioma nativo. ¿Por qué en español? Porque si usas subtítulos en tu idioma, tu cerebro va a leer y no va a escuchar. Pero si usas subtítulos en español, estás leyendo y escuchando español al mismo tiempo. Ah, entonces estoy practicando dos habilidades, escuchar y leer. Correcto. Y poco a poco puedes quitar los subtítulos cuando te sientas más seguro. Me gusta esa idea. ¿Cuál es el tercer consejo? El tercer consejo es muy importante. Acepta que no vas a poder entender todo y eso está bien. ¿Qué quieres decir? Muchos estudiantes se frustran porque quieren entender el 100%, pero hasta los nativos a veces no entienden todo en una conversación. ¿En serio? Yo pensaba que los nativos siempre entienden todo. No, no siempre. A veces hay ruido, a veces la gente habla entre dientes, a veces usan palabras que no conocemos. Es normal. Entonces no debo preocuparme si pierdo algunas palabras. Exacto. Lo importante es entender la idea general, el mensaje principal. No necesitas cada palabra para entender la conversación. Eso me hace sentir mejor. Me quita mucha presión. Y ese es otro punto importante. Oyentes, ¿se sienten presionados cuando no entienden algo? Es muy común. Pero tenemos que relajarnos y disfrutar el proceso. Sí, yo me pongo muy nervioso a veces. Pienso, tengo que entender, tengo que entender.
Y ese nerviosismo hace que entiendas menos. Tu cerebro se bloquea cuando está estresado. Es verdad. Entonces necesito estar más relajado. Exacto. Y eso me lleva al cuarto consejo. Practica escuchar español en situaciones de bajo estrés. ¿Qué significa eso? Significa que no siempre tienes que escuchar con mucha concentración. A veces simplemente pon música en español de fondo mientras cocinas o limpias. Pero si no estoy concentrado, ¿cómo voy a aprender? Tu cerebro está aprendiendo sin que tú lo sepas. Se está acostumbrando a los sonidos del español, al ritmo, a la melodía del idioma. Es como escuchar música. No pienso en cada nota, pero mi oído se acostumbra. Exactamente. Y con el tiempo esos sonidos se vuelven más familiares y más fáciles de entender. Me gusta. ¿Tienes más consejos? Sí, el quinto consejo, busca contenido sobre temas que ya conoces. ¿Por qué sobre temas que conozco? Porque si ya sabes de qué están hablando, es más fácil entender las palabras. Tu cerebro puede predecir qué tipo de vocabulario van a usar. Por ejemplo, si sé mucho de fútbol, puedo ver noticias de fútbol en español. Perfecto, ya conoces las palabras como gol, jugador, equipo, partido. Entonces, aunque hablen rápido, puedes seguir la conversación mejor. Y poco a poco puedo explorar otros temas. Exacto. Y oyentes, ¿qué temas les interesan? ¿Deportes, cocina, tecnología? Díganoslo en los comentarios. Queremos saber qué les apasiona. Bella, tengo otra pregunta. Volviendo a mi experiencia en el supermercado. Sí, dime. Las señoras hablaban con un acento muy marcado. ¿Eso también hace más difícil entender? Absolutamente, ese es otro factor muy importante. Cada región tiene su acento, su forma de pronunciar. Entonces, no solo tengo que acostumbrarme a la velocidad, sino también a diferentes acentos. Sí, y mi consejo es, escucha español de diferentes países. Escucha acento mexicano, argentino, español de España, colombiano, chileno. ¿No me va a confundir escuchar tantos acentos diferentes? Al principio puede ser un poco confuso, pero a largo plazo es mejor. Tu oído se vuelve más flexible y puedes entender a más personas. Tiene sentido. Es como entrenar mi oído para ser más adaptable. Exactamente. Y no te preocupes, todos los acentos usan el mismo español básico. Las diferencias son solo en la pronunciación y algunas palabras. Entonces puedo empezar con un acento y luego explorar otros. Perfecto. Y oyentes, ¿de qué país son ustedes o qué acento español están aprendiendo? Nos encantaría saber. Bella. Hay algo más que quiero mencionar. A veces siento que las conversaciones reales son muy informales. Ah, sí, ese es otro punto excelente. La gente usa mucho lenguaje informal, coloquial, que no aparece en los libros de texto. Por ejemplo, escucho cosas como, ¿qué onda? Está chido, está padre. Y yo pienso, eso no está en mi libro. Exacto. Y cada país tiene sus propias expresiones coloquiales. En México dicen está padre, en Argentina dicen está copado, en España dicen está guay. Entonces necesito aprender estas expresiones también. Sí, pero no te preocupes por aprenderlas todas. Con el tiempo vas a ir reconociendo las más comunes del acento que más escuchas. ¿Y cómo puedo aprender estas expresiones? Escuchando mucho contenido real, series, podcasts como este, videos de YouTube de personas nativas hablando naturalmente. No en videos educativos, sino en contenido real para nativos. Exactamente. Cuando estés listo, empieza a ver contenido que los nativos ven, no contenido hecho para estudiantes. Eso suena un poco intimidante. Lo sé, pero es el siguiente paso. Y oyentes, ¿ya están viendo contenido real en español o todavía solo contenido para estudiantes? Cuéntenos su experiencia. Bella, déjame preguntarte algo más. ¿Cuánto tiempo toma poder entender conversaciones reales? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que depende de muchos factores. ¿Cómo cuáles? ¿Cuánto tiempo practicas cada día? ¿Qué tan expuesto estás al idioma? ¿Tu motivación? ¿Tu idioma nativo? Entonces, no hay una respuesta exacta. No, pero puedo decirte esto. Si practicas escucha activa 30 minutos cada día, en 6 meses vas a notar una gran diferencia. ¿30 minutos cada día?
Sí, no tiene que ser todo al mismo tiempo. Puede ser 10 minutos por la mañana, 10 al mediodía, 10 por la noche. Eso suena manejable. Y lo importante es la consistencia. Es mejor 30 minutos cada día que 3 horas un solo día a la semana. Como ir al gimnasio. Pequeños pasos cada día. Exactamente. Tu cerebro necesita exposición regular y constante para crear las conexiones necesarias. Bella, ¿puedes darme un plan simple? Algo que pueda empezar a hacer mañana. Claro, aquí va un plan muy simple para todos nuestros oyentes también. Perfecto. Estoy tomando nota mental. Semana 1 y 2. Escucha español lento, pero pon la velocidad a 1.25. Solo un poquito más rápido. Ok. Un poquito más rápido. Sigue. Semana 3 y 4. Aumenta velocidad 1.5. Ya es notablemente más rápido. ¿Y qué tipo de contenido debo escuchar? Podcasts simples como este, vídeos educativos, historias básicas, cosas que todavía están diseñadas para estudiantes, pero un poco más rápido. Perfecto. ¿Qué sigue? Semana 5 y 6. Empieza a mezclar. 50% contenido educativo y 50% contenido real con subtítulos en español. ¿Como series de Netflix? Sí, o videos de YouTube de personas hablando naturalmente. Elige temas que te interesen. Y uso subtítulos en español para ayudarme. Correcto. Y no te frustres si no entiendes todo. Recuerda, la idea general es suficiente. Ok. ¿Y después de esas 6 semanas? Después de 6 semanas, evalúa tu progreso. ¿Entiendes más? ¿Te sientes más cómodo? Y si siento que sí estoy progresando, ¿qué hago? Continúa aumentando la cantidad de contenido real. Llega a 75% real, 25% educativo. Y eventualmente, 100% contenido real. Exacto, ese es el objetivo final. Pero es un proceso gradual. Oyentes, ¿van a probar este plan? Déjenos saber en los comentarios. Una última pregunta, Bella. ¿Qué hago cuando estoy en una conversación real y no entiendo algo? Excelente pregunta. ¿Tienes varias opciones? Dime la primera. Puedes decir, perdón, no entendí. ¿Puedes repetir, por favor? Eso es simple y directo. Sí, y la mayoría de las personas van a estar felices de repetir. También puedes decir, ¿puedes hablar un poco más despacio, por favor? ¿Y si entendí algo pero no todo? Puedes repetir lo que entendiste y preguntar por lo demás. Por ejemplo, entendí que fuiste al mercado, pero ¿qué compraste? Ah, eso muestra que estoy prestando atención pero necesito ayuda con una parte. Exacto, y eso es completamente normal. Hasta los nativos hacen eso en conversaciones. Me hace sentir menos mal sobre no entender todo. Y no deberías sentirte mal. Aprender un idioma es un proceso largo. Tienes que ser paciente contigo mismo. Oyentes, ¿ustedes se sienten frustrados a veces? Es normal. Todos pasamos por eso cuando aprendemos algo nuevo. Sí, y quiero decirles algo importante a todos. Cada vez que no entienden algo no es un fracaso, es una oportunidad de aprender. Es verdad. Si siempre entendiera todo, significaría que no estoy siendo desafiado. Exactamente, la zona de incomodidad es donde ocurre el aprendizaje. Bella, creo que hemos cubierto mucho hoy. ¿Quieres hacer un resumen rápido? Sí, buena idea. Oyentes, aquí va un resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Primera razón por la que no entiendes conversaciones reales. La velocidad. Es 3 veces más rápida que el español educativo. Segunda razón, los nativos unimos palabras y comemos letras cuando hablamos rápido. Para allá se convierte en payá. Tercera razón. El vocabulario es mucho más amplio en conversaciones reales. Cuarta razón, las conversaciones reales saltan entre muchos temas diferentes. Y las soluciones. Aumenta la velocidad gradualmente. Usa contenido con imágenes. Acepta que no vas a entender todo. También practica sin estrés, busca temas que conoces, escucha diferentes acentos. Y sé consistente. 30 minutos cada día es mejor que mucho tiempo una vez a la semana. Y finalmente, sé paciente contigo mismo. El progreso toma tiempo, pero definitivamente va a llegar. Oyentes, queremos escuchar de ustedes. ¿Cuál es su mayor desafío al escuchar español? Sí, déjenos un comentario. ¿Es la velocidad, el vocabulario, los acentos? Cuéntenos. Y si este episodio les ayudó, por favor compartan con otros estudiantes de español. Todos necesitamos apoyo en este viaje.
También, si tienen preguntas específicas o temas que quieren que cubramos en futuros episodios, escríbanos. Queremos hacer contenido que realmente les ayude a ustedes. Bueno, Manuel, creo que es hora de despedirnos. Sí, ya hemos hablado bastante por hoy. Pero antes de irnos, quiero decirles algo a todos los que nos escuchan. Diles. No se rindan. Sé que a veces es frustrante. Sé que a veces quieren entender más rápido. Pero cada día que practican, están mejorando, aunque no lo sientan. Esas son palabras muy sabias, Manuel. Y es completamente cierto, el progreso no siempre es obvio día a día, pero si miran atrás después de un mes, después de 3 meses, van a ver cuánto han avanzado. Han Exacto. Así que sigan practicando, sigan escuchando, sigan aprendiendo. Y recuerden, este podcast está aquí para ayudarlos. Estamos con ustedes en este viaje. Espera, Bella. Antes de terminar, creo que deberíamos hablar de algo más que me parece muy importante. Claro, ¿qué es? Quiero hablar sobre las muletillas, esas palabras que los nativos usan todo el tiempo en conversaciones. Ah, sí, eso es súper importante. ¿Oyentes saben qué son las muletillas? Yo no sabía que eran hasta hace poco. Son como palabras de relleno que la gente usa mientras piensa. Exacto. Por ejemplo, en español decimos, pues bueno, o sea, como que, Sí, escucho esas palabras constantemente. Al principio pensaba que eran palabras importantes, con significado especial. y te confundías, ¿verdad? Mucho. Trataba de traducir cada este y cada pues, pero ahora sé que solo son pausas naturales. Es como en inglés cuando dicen like, you know well. Son palabras que no cambian el significado de la frase. Entonces, cuando escucho una conversación rápida llena de muletillas, puedo ignorarlas mentalmente. Exacto. Eso hace que la conversación sea más fácil de entender. Oyentes, ¿ustedes conocen otras muletillas en español? Hay muchas. A ver, déjame pensar. También escucho. ¿Sabes? Al final de las frases. Sí, esa es muy común. Y también, ¿verdad? ¿No? ¿Sí, me entiendes? Es como si la persona estuviera pidiendo confirmación todo el tiempo. Exactamente. Es parte del ritmo natural de la conversación. No significa que realmente estén preguntando. Bella. Otra cosa que me confunde son los modismos y las expresiones idiomáticas. Ah, ese es otro tema enorme. Las expresiones idiomáticas son muy comunes en conversaciones informales. Por ejemplo, la semana pasada alguien me dijo, estoy en las nubes. Y yo pensé, ¿cómo puede estar en las nubes? Eso es gracioso. Estar en las nubes significa que no estás prestando atención, que estás distraído. Sí, lo busqué después, pero en el momento me quedé totalmente confundido. Y hay miles de expresiones así. Meter la pata, tirar la toalla, estar en las mismas, costar un ojo de la cara. ¿Y cómo puedo aprender todas esas expresiones? No puedes aprenderlas todas de golpe, pero puedes aprender las más comunes poco a poco. ¿Tienes una lista de las más importantes? Hay listas en Internet de las expresiones más usadas, pero honestamente, la mejor forma es escuchando conversaciones reales y preguntando cuando no entiendes algo. Entonces, cuando veo una serie y alguien usa una expresión extraña, debo pausar y buscarla. Sí, pero no te obsesiones. Si pausas cada 2 segundos, vas a perder el ritmo de la historia. Entonces pauso solo cuando la expresión parece muy importante para entender la escena. Perfecto. Y con el tiempo vas a empezar a reconocer las expresiones más comunes, sin buscarlas. Bella, déjame contarte otra experiencia que tuve. Fui a una cafetería la otra semana. ¿Qué pasó en la cafetería? Pedí un café y traté de tener una pequeña conversación con el barista. Él me preguntó algo y yo no entendí. ¿Qué te preguntó? Esa es la cosa. No tengo idea. Hablaba tan rápido que solo escuché sonidos. Le pedí que repitiera y él repitió exactamente igual de rápido. Eso pasa mucho. Algunas personas no saben cómo hablar más despacio. Sí. Entonces le dije, más despacio, por favor. Y ahí sí entendí. Me estaba preguntando si quería azúcar. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Honestamente, un poco avergonzado. Pero después pensé, estoy aprendiendo. Es normal necesitar ayuda.
Exactamente. Y oyentes, no tengan miedo de pedir ayuda. La mayoría de las personas son muy pacientes con los estudiantes de idiomas. Es verdad. El barista fue muy amable después de que le pedí hablar más despacio. Y probablemente tú no eres el primer estudiante de español que ha atendido. Bella, ¿tú tienes algún consejo para no sentirse avergonzado al no entender? Sí. Primero recuerda que aprender un idioma es valiente. Estás haciendo algo difícil y eso merece respeto. Eso es cierto. Muchas personas nunca intentan aprender otro idioma. Segundo, la mayoría de los nativos admiran a los estudiantes de idiomas. Piensan, esta persona está trabajando duro para aprender mi idioma. Nunca lo había pensado así. Y tercero, cada vez que pides ayuda o aclaración, estás practicando el idioma. Eso es progreso. Entonces pedir que repitan no es fracasar, es practicar. Exactamente, estás usando español para resolver un problema de comunicación. Eso es éxito. Me gusta esa perspectiva. Oyentes, ¿ustedes también se sienten avergonzados a veces? Es completamente normal. Sí, y quiero que sepan que hasta yo, después de años hablando inglés, todavía tengo momentos donde no entiendo algo. ¿En serio? Sí, especialmente cuando hay mucho ruido de fondo o cuando alguien tiene un acento muy fuerte. Entonces nunca es perfecto, incluso en niveles avanzados. Nunca. ¿Y eso está bien? La comunicación es imperfecta por naturaleza, incluso en tu idioma nativo. Bueno, Bella, ahora sí creo que deberíamos terminar. Hemos dado muchísima información hoy. Sí, ha sido un episodio muy completo. Espero que todos nuestros oyentes hayan aprendido algo útil. Recuerden, amigos, la clave es práctica constante, paciencia y no tener miedo de cometer errores. Y usar todos los recursos que tienen disponibles: series, películas, podcasts, música, conversaciones reales. Bueno, Bella, nos vemos en el próximo episodio. Sí, Manuel. Y oyentes, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima, amigos. Hasta pronto. Sigan practicando ese español.